En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Castro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Hoy continuaremos debatiendo el futuro de Bogotá. Ya en las dos pasadas semanas estuvieron aquí en Veredicto otros de los candidatos, Rafael Pardo, Ricardo Arias, Clara López, Francisco Santos, y hoy tendremos también la compañía de otros dos candidatos aspirantes a ocupar el Palacio de Líbano a partir del 1 de enero. Ya saben, a partir de cualquier momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitir allí su voto por algunos de estos candidatos. También recuerden que recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook o de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Pasamos de inmediato entonces a presentarles a nuestros protagonistas de esta noche. Nos acompaña el doctor Daniel Reisbeck por el Movimiento Libertario. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Claudia, y buenas noches a todos los televidentes. Por el Movimiento Ciudadano, Pueblo, Tierra y Futuro nos acompaña el doctor Alex Bernot. Doctor Bernot, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Claudia, muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Para nosotros también, ya conocen bien la dinámica de este debate, tienen 7 minutos, va a estar cronometrado por tiempo. Vamos a comenzar con el doctor Daniel Reisbeck, pero primero vamos a hacer y ampliar un poco su presentación. El doctor Reisbeck es historiador con maestría en estudios clásicos de la Universidad de Tulán, además con estudios doctorales en la Universidad Libre de Berlín. Dirigió el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, de la que también ha sido docente. En las últimas elecciones parlamentarias se postuló a la Cámara y paralelamente ha venido siendo columnista de opinión. Doctor Reisbeck, tiene 7 minutos para presentarnos sus propuestas. Gracias. Soy Daniel Reisbeck, tengo 33 años y como tal soy el candidato más joven a la alcaldía de Bogotá. Soy historiador, hice mis estudios doctorales en Alemania, luego trabajé varios años en la Universidad del Rosario, donde también enseñé en 2 facultades. Así que vengo de la academia, pero decidí participar en estas elecciones a la alcaldía de Bogotá porque me he sentido mal gobernado. Y me parece que el problema principal en Bogotá es que hemos estado sometidos a los políticos, a personas expertas en conseguir votos, en repartirse el botín del Estado, en entregarles puestos a sus amigos. Pero esa es la razón por la cual no nos gobiernan las personas más calificadas, ni las más talentosas, ni los que realmente merecen gobernar. Porque en Bogotá la ciudadanía ha cumplido con el distrito, las personas están pagando sus impuestos, tenemos la cultura tributaria más sólida del país, pero es solo cuestión de salir a las calles, mirar el pésimo estado de las vías, la mala calidad de la educación pública, el triste estado de las finanzas de los hospitales del distrito, para darse cuenta que los gobernantes en Bogotá no les han cumplido a los ciudadanos. Y por eso me parece fundamental que surjan movimientos independientes como este movimiento libertario, cuyos integrantes somos académicos o venimos del sector emprendedor o de la sociedad civil o de la ciudadanía. Nuestra meta es hacer que Bogotá dé un giro hacia el futuro y se conecte plenamente a la economía virtual y digital del siglo XXI, donde nos esperan grandes oportunidades, sobre todo para los jóvenes, si sabemos aprovechar nuestro inmenso potencial. Este año logramos inscribir nuestra candidatura independiente con 109.000 firmas ciudadanas. Esto fue un gran logro porque no contamos con ninguna de las viejas estructuras políticas que, aunque decaídas, aún ejercen poder en nuestro país. En este esfuerzo recurrimos al emprendimiento, a la innovación y también en nuestra campaña estamos haciendo mucho énfasis en la tecnología digital y en la creatividad. Hace unas semanas lanzamos una aplicación digital para Android llamada Reisbeck Alcalde, donde nos podemos comunicar constantemente con todos quienes nos apoyan.
También nos convertimos en la primera campaña política en Colombia en recurrir al financiamiento colaborativo digital para recaudar fondos para la campaña. Hasta el momento hemos recaudado alrededor de 2 millones de pesos con más de 35 donantes. Y esto puede que no suene como una gran suma comparado a lo que gastan, a los inmensos gastos de las campañas políticas de los partidos tradicionales. Pero el hecho es que estamos revolucionando el proceso de financiación de campañas en Colombia, porque no dependemos del Estado ni de grandes intereses económicos, sino de las donaciones pequeñas de los ciudadanos, y nuestro compromiso es con ellos. La economía virtual es el futuro, sin duda alguna, y por eso he insistido durante esta campaña que no podemos perseguir a Uber, Lyft, compañías similares que le dan al consumidor la libertad de escoger su modo de transporte, que generan empleo y que como tal agilizan la movilidad en Bogotá. Con la tecnología digital también podemos crear una ciudad más segura. Con aplicaciones digitales y páginas web podemos agilizar todo el sistema de denuncias. En este momento, el 60% de las víctimas de los crímenes no denuncian porque el sistema es ineficiente y porque no confían en la policía. Con datos abiertos podemos asegurarnos de que todo ciudadano sepa dónde se están cometiendo los crímenes y que sepan qué tipo de crímenes son para que los podamos prevenir y concentrar a la fuerza pública en estos lugares. La tecnología digital nos libera de los viejos monopolios y de las viejas burocracias, y esa misma libertad debe existir en el campo de la educación pública, porque actualmente quien escoge el colegio de un niño es la Secretaría de Educación, y lo hace pensando en sus propias conveniencias burocráticas y no en los intereses de los niños. Yo creo que usted y yo, cualquier padre, cualquier madre, sabemos más acerca de los intereses de nuestros propios hijos que el secretario de Educación o el alcalde Petro. Sobre todo cuando la mayoría de los colegios del distrito no cumplen con los mismos parámetros de educación de la Secretaría. Resulta que 4 de cada 10 padres con un hijo en un colegio público quisieran pasarlo a un colegio privado, ya sea por mejor calidad académica o por un mejor ambiente escolar. Esto refleja un fracaso absoluto de la educación pública en Bogotá. Por eso nosotros proponemos crear un bono de 4 millones de pesos, un bono escolar, para que cualquier padre pueda pagar el colegio privado de su hijo si así lo prefiere. Así descentralizaremos radicalmente la educación pública y les daremos a los padres que en este momento no tienen suficientes recursos la misma libertad de escoger un colegio que tienen ahora los padres que sí pueden pagar un colegio privado. También les daremos a los padres la opción de ampliar el modelo de los colegios en concesión, que son instituciones públicas pero administrados por independientes y que han demostrado gran calidad durante los últimos 15 años. Más allá de la educación, también debemos ampliar las oportunidades del emprendimiento. El pequeño emprendedor no necesita ayuda directa financiera del Estado. El pequeño emprendedor necesita que el Estado deje de ser un obstáculo en su camino, que lo deje de estorbar. No podemos castigar o expulsar a nuestros emprendedores con una burocracia inflexible y excesiva, que dificulta enormemente la creación de nuevas empresas. No podemos seguir cobrando impuestos excesivos, el 75% sobre lo que están ganando las empresas actualmente en Colombia, sobre todo cuando esa plata se va para alimentar un Estado ineficiente que no soluciona nuestros problemas. Tiene 30 segundos. Pero que sí crece con sus contrataciones clientelistas. Para resumir, yo pienso que las personas toman mejores decisiones con sus recursos que los políticos y los burócratas. Por eso propongo reducir el gasto del Estado, reducir los impuestos y que el distrito sea mucho más eficiente y que le brinde oportunidades reales y mejor calidad de vida a todo ciudadano. Muchas gracias. Doctor Raisberg, muchas gracias. A continuación lo voy a invitar a que responda unas preguntas. La primera va a ser de un experto, la segunda va a ser de un habitante de la ciudad y la tercera se la voy a formular yo. Comencemos entonces por la del experto. Es la inquietud del profesor Néstor Sáenz, él es del programa de investigaciones de tránsito y transporte de la Universidad Nacional. Le recuerdo que tiene 2 minutos máximo para responder esta inquietud. El problema del transporte de carga en Bogotá es muy grande, teniendo en cuenta que se llega con los vehículos grandes a los centros de donde se atrae la carga, a los centros de distribución.
y por lo tanto están dañando la malla vial y están congestionando y generando contaminación y accidentalidad. ¿Qué se tiene previsto o qué prevé usted para mejorar la organización y estructuración del transporte de carga para Bogotá? Doctor Sáenz, muchas gracias por su pregunta, que me parece muy buena. Mire, a mí me parece que es fundamental descentralizar el sistema de acopios que se basa actualmente en Corabastos. Deberíamos pensar en un sistema que se basa en las localidades, que no sea solamente Corabastos, para que esto alivie bastante el transporte de carga pesada que está dirigida hacia este lugar en este momento. Entonces, eso primero que todo. En cuanto a la congestión, también deberíamos impulsar que la carga sea entregada de noche, en las horas de la noche, para que haya menos congestión en la ciudad. Y también me parece fundamental construir infraestructura como la avenida longitudinal de Occidente, para que muchos vehículos de carga que no necesariamente tienen que entrar a Bogotá puedan digamos, rodear la ciudad, no tengan necesariamente que entrar a la ciudad, y de esa manera digamos, habría menos presión sobre las vías, porque como usted bien dice, son esos camiones de carga pesada los que están dañando en gran medida las vías de Bogotá. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Hernán Castañeda es abogado y tiene para usted la siguiente inquietud. ¿Qué harían ellos respecto de la seguridad? Ya que la percepción que tenemos de la seguridad en esta ciudad es cada día peor. Don Hernán, a mí me parece que en seguridad hay que regresar a las épocas de Antanas Mockus. Antanas Mockus, con sus medidas de cultura ciudadana, redujo la tasa de homicidios en un 75%, redujo los crímenes contra la propiedad en un 50%. ¿Cómo hizo esto? Se concentró sobre todo en la resolución pacífica de conflictos, envió a la policía, a las universidades, a facultades universitarias a que se entrenaran en resolución pacífica de conflictos. También impulsó esa resolución de conflictos a nivel comunitario. Se puede pensar en las comisarías de familia. También identificó los casos de corrupción en la policía y trató de sacar a los agentes claramente corruptos. Eso hoy en día también es un problema muy grave. Entonces, yo diría que nos tenemos que enfocar en estas medidas de cultura ciudadana. El problema de la impunidad es muy grave. Alrededor de 9 de cada 10 hurtos de celular, cuando la policía hace su labor y lleva a los criminales ante la justicia, terminan en impunidad. El alcalde desafortunadamente no puede hacer mucho porque la rama judicial es independiente, pero sí podemos concentrar a la fuerza pública en esos lugares donde sabemos que se están cometiendo los hurtos, que son únicamente 3 localidades. Sabemos dónde se están vendiendo los celulares robados, ahí es donde tiene que actuar la fuerza pública. Y por último, tenemos que aprovechar la tecnología digital, como mencioné en mi presentación, con aplicativos que facilitan la denuncia, para que la gente tenga más confianza a la hora de denunciar, con datos abiertos para que sepamos exactamente dónde se están cometiendo los crímenes, y también trabajar mucho en la iluminación de la ciudad, porque también se sabe que la oscuridad digamos que conlleva a que haya más crimen. Muchísimas gracias. Ahora voy con mi inquietud. ¿Qué va a pasar con Capital Salud del régimen subsidiado, que dada su sostenibilidad se ha convertido como en un capreconcito distrital? Sí, mire, en el tema de la salud, por ejemplo, los hospitales, muchos hospitales públicos, como mencioné, tienen un estado de finanzas realmente grave. De hecho, el Ministerio de Salud tuvo que intervenir en varios casos. La misma administración no ha invertido ni siquiera un 25% de lo que prometió que iba a invertir en infraestructura y en tecnología en los hospitales del distrito. El Plan Maestro de Salud del 2006 no se ha completado ni siquiera en un 15%. Entonces ahí hay grandes problemas de mala administración y de ineficiencia, muchas veces por el amiguismo y el nepotismo que mencioné. Personas que son nombradas, por ejemplo, en hospitales al nivel directivo no tienen la capacidad técnica, pero sí tienen conexiones políticas y por eso reciben los puestos. Entonces, en términos generales en la salud pública de Bogotá, me parece que hay que tener mucha mejor administración. Yo soy partidario de pasar ciertos hospitales del distrito a concesiones, que sean fundaciones independientes, con mucha experiencia en el tema de salud, las que manejan esos hospitales. Y en cuanto al régimen subsidiado, pues ha habido
avances en cobertura en Bogotá, tanto en salud como en educación, pero el problema, como mencioné, no es tanto la cobertura, sino la calidad. Y esa mala calidad, por ejemplo, en el caso que usted menciona, se debe a la mala administración y a la falta de eficiencia, y el próximo alcalde definitivamente se tiene que encargar de que el distrito gestione con mucha eficiencia. Doctor Raisbeck, a partir de este momento usted tiene 5 minutos para responder a las inquietudes y cuestionamientos que tenga el doctor Bernot. Doctor Bernot, usted tiene el uso de la palabra. Bueno, pues no tengo cuestionamientos, sería más bien una pregunta. Daniel, tú tienes todo un pensamiento libertario que es el mundo moderno de las naciones civilizadas. La pregunta sería, ¿cómo acoplar ese pensamiento de sociedades muy avanzadas con una sociedad como esta, que es corrupta y, bueno, con las características que has mencionado? Sí, gracias, Alex. Muy buena pregunta. Digamos, mi respuesta sería que tal vez algunas naciones a las cuales tú te refieres, que son muy avanzadas, yo diría que es que no son avanzadas y por ende pueden implementar políticas como las que yo propongo, sino que son avanzadas precisamente porque han implementado este tipo de políticas durante muchos años, porque no hay nada genético o histórico en una nación que determine que va a ser exitosa económicamente o que va a tener bajos niveles de corrupción. Todo depende de las políticas públicas. Entonces, a mí me parece que en Colombia le hemos apostado excesivamente al Estado, de que el Estado va a resolver los problemas de las personas, cuando prácticamente todos sabemos que el Estado es ineficiente. No son capaces de pavimentar las calles, no son capaces de tener un buen sistema de educación pública, el caso de la salud que también hemos mencionado. Entonces, yo creo que hay que tener más confianza en las personas, en los individuos. Digamos, yo creo que las personas manejan mejor sus recursos que los políticos. Entonces, entre más plata tengan en su bolsillo los ciudadanos, más van a tener para invertir, para crear empresa, para crear empleo, para ahorrar, y eso me parece un sistema mucho más eficiente que uno donde le estamos entregando muchísima plata, 75% en el caso de los empresarios, al Estado, y el Estado es completamente ineficiente. Entonces me parece que el Estado tiene que cumplir sus labores, sobre todo en justicia y en seguridad, y tiene que ser muy eficiente, pero tiene que ser muy pequeño y muy limitado, y permitirles a las personas las libertades naturales que tienen para que puedan salir adelante con su propio esfuerzo. Algo que no mencioné es que también defendemos las libertades personales, las libertades individuales. Entonces yo creo que los políticos y el Estado deben dejar a las personas en libertad para tomar decisiones como la del aborto, como la de cuáles sustancias van a consumir, o una pareja del mismo sexo, por ejemplo, si se quiere casar o no. Esas son decisiones que se deben tomar en libertad, y ni los políticos ni el Estado tienen por qué ejercer coerción. Entonces, la defensa de las libertades económicas y la defensa de las libertades civiles son dos caras de la misma moneda, y creamos el movimiento libertario para defender esas libertades en su totalidad, tanto en estas elecciones como más allá. ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, sí, le quisiera preguntar si el 26 de octubre quisieras contar la historia de la campaña de Bogotá. ¿Qué le contarías a los televidentes? O sea, ¿qué aprendiste, qué viste? ¿Sería eso? Sí, bueno, yo quisiera hacerle la misma pregunta a Alex cuando le toque a él, pero para mí participar en esta campaña ha sido un gran privilegio, sobre todo porque hemos podido recorrer la ciudad, hablar con las personas, realmente no contar tanto en las encuestas y en hablar de lo que se supone que uno debe hablar, sino escuchar y escuchar los problemas. Y lo que yo me he dado cuenta a través de la ciudad es que hay una gran decepción con los políticos y con la clase política tradicional. No hay mucho entusiasmo de personas por ningún candidato ni por ningún partido. De hecho, lo que yo he percibido en las calles de Bogotá refleja algo que yo he visto, y es que alrededor del 70% de los ciudadanos desconfía de los partidos políticos, y eso yo también lo he sentido en las calles. Entonces, una de mis conclusiones es que hay que tener mucho cuidado, porque si la corrupción sigue en la política, si el Estado sigue incrementando y creciendo sin resultado alguno para el ciudadano, solamente digamos más dádivas y más plata para los políticos, cuando los políticos hablan de desigualdades del Congreso y se ganan 37 veces el salario mínimo, la gente percibe todas estas hipocresías e inconsistencias, y me parece que realmente
ha surgido la necesidad de movimientos independientes y que hagan una política nueva y distinta, porque es lo que la ciudadanía está pidiendo en las calles. Muchísimas gracias. Este ha sido el espacio del doctor Raisbeck. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Cuando regresemos, escucharán ustedes también las propuestas del doctor Bernot. Nosotros les recordamos que ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí encontrarán 2 casillas, una perteneciente al doctor Raisbeck, otra perteneciente al doctor Bernot. Ya volvemos. Estamos en Veredicto. A Veredicto, ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar anteriormente los argumentos y las propuestas del doctor Daniel Raisbeck y ahora van a escuchar lo que tiene para proponerle a los capitalinos el doctor Alex Bernot. Les voy a hacer primero un recorderis de su hoja de vida. Diremos que es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, tras lo cual ha completado exitosa carrera litigando especialmente en casos vinculados con temas financieros y bancarios. Investigador y escritor de temas sobre la violencia, que ha documentado en varias obras contra las que lucha desde el Centro Estratégico para el Progreso de Colombia, la cual fundó hace un par de años. Doctor Bernot, tiene 7 minutos, escuchamos sus propuestas. Claudia, muchas gracias. Bueno, yo soy abogado de formación, mi señora se llama Laura, tengo 4 hijos y siento que mi familia no tiene futuro, siento que mis hijos viven en un país de muchas formas inviable y esta es la razón por la cual decidí entrar en política. Me parece que Colombia está atravesando una de las peores situaciones de todo orden, económica también. Tenemos una reducción de ingresos de la nación de más del 43%, tenemos una devaluación casi del 35% y tenemos un déficit fiscal de 12 billones al año. Me parece que en estas condiciones el alcalde de Bogotá tiene que hablar con la verdad y tiene que decir que no hay dinero para resolver la mayoría de los problemas de Bogotá. Les pongo un ejemplo. Tapar los huecos de Bogotá vale 11 billones y el presupuesto de un año vale 17. Entonces me parece que la política tiene que ser una política de austeridad y una política de inversión inteligente, porque todos los problemas requieren dinero para resolverlos. Y les voy a poner un ejemplo. El tema de la seguridad, que es el que más aqueja a los bogotanos. Se plantean grandes soluciones de tecnología, de centros de control. Algunos candidatos hablan de guardias ciudadanas o de ejércitos de civiles para defender la ciudad, pero ninguno habla del tema de la corrupción en la policía y en las fuerzas militares. El territorio de Bogotá es controlado por los bandidos, por las mafias, por los ganchos, por los parches, todo esto con el contubernio de la policía. Entonces la pregunta es, si queremos resolver los problemas de seguridad, tenemos que hablar con la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el caso de la policía, creo que nos tenemos que sentar a ver cómo rompemos esa línea de la corrupción en la policía, que no es solamente de unos pocos, es de una gran mayoría que han decidido trabajar con el narcotráfico y con las mafias. Necesitamos sí tecnología, necesitamos muchas cámaras, más de 80.000. Entonces, este es un ejemplo de cómo cuando se toca un tema que es vertebral en la ciudad, no se habla con la verdad. Les voy a poner otro ejemplo, el tema de Transmilenio, el tema del transporte y la movilidad. No tenemos un servicio público, lo que tenemos son 9 operadores que tienen un negocio privado y para ellos el negocio es meter, entre más gente puedan meter en un metro cuadrado, 8 o 10 personas mejor hacen su negocio. No tenemos un servicio público. En este caso, nos tenemos que sentar con estos operadores de Transmilenio y del SITP, conversar con ellos y lograr que ellos sigan teniendo su negocio, pero que tengamos nosotros, los ciudadanos, un servicio público. Hoy en día no lo tenemos. Y les planteo el tercer tema, como a título de ejemplo, el tema de la educación. A las personas les dicen, mire, si usted se educa, usted lo va a lograr. Y si usted estudia, va a salir y va a conseguir un empleo. Y les doy la cifra. En Colombia hay 27 millones de personas económicamente activas y solo hay empleo para 12. Es decir, tenemos 15 millones de personas que nunca van a tener empleo. ¿Y esto por qué? Porque le están diciendo a la gente que con la educación lo van a lograr. Entonces me parece que aquí lo que hay es una desconexión completa entre la riqueza, el sistema de educación y la necesidad de empleo. ¿Qué es lo que yo planteo? Para este último ejemplo, el alcalde puede ser una bisagra, puede hablar con los empresarios, con los industriales y lograr que estas personas que están saliendo con profesiones técnicas o profesionales tengan una posibilidad de empleo. ¿Pero sobre qué base?
Bueno, hoy en día tenemos unos nuevos oficios, tenemos toda una nueva tecnología, entonces necesitamos capacitar a la gente en nuevos oficios que le permitan tener una remuneración digna, ser felices, y creo que esto puede ser una labor muy importante del alcalde, que puede ser esta bisagra. Digamos, esto es a título de ejemplo. Nuestra propuesta se llama El Agua Primero. Nuestra campaña le da una prioridad fundamental al tema del agua por el tema del cambio climático. Estamos abocados a una situación muy grave en el mundo, muy grave en Colombia, y en el caso de Bogotá, en 20 años vamos a tener escasez de agua y escasez de alimento. Por eso nosotros creemos que, aunque estos problemas de seguridad, de transporte, de movilidad, de empleo, de educación son supremamente graves, el problema más neurálgico de una sociedad es el tema del agua. Aquí planteamos todo un tema de cultura ciudadana. Para hacer todo esto necesitamos dinero, por eso nuestra segunda gran línea de la campaña es generar riqueza, porque todo necesita dinero. Entonces nosotros proponemos atraer la inversión extranjera, la inversión nacional, con incentivos particularmente fiscales, para que la gente venga a Bogotá, invierta y tengamos la posibilidad de generar riqueza en un modelo que va a ser completamente diferente al capitalismo salvaje. Va a ser lo que yo he denominado economía del bien común. Es decir, los privados tendrán la oportunidad de presentar proyectos de servicios públicos y de infraestructura, pero la ciudad se quedará con el 30% de esos negocios sin poner un peso, solamente por dar permiso, los permisos que se requieran, y acceso a casi 9 millones de bogotanos. Esa es mi propuesta en términos generales. Muy bien, muchísimas gracias. Tal como ocurrió en el caso anterior, le voy a formular dos preguntas. La primera es de un experto, la segunda es de un habitante de la ciudad. Comencemos entonces con la del doctor Hugo Acero. Él es experto en temas de seguridad. Le recuerdo que tiene 2 minutos para responder. Gracias. Hoy las cárceles en Bogotá están completamente hacinadas. Están hacinadas en un 50%. La UPJ y las URIs tienen más de 700 ciudadanos privados de la libertad. En este tema, ¿qué van a hacer para mejorar todo el sistema de privación de la libertad en la ciudad? Bueno, el tema de seguridad tiene una relación directa con el tema de la pobreza. Bogotá es el resultado de la migración de más de 50 años de distintos tipos de guerra. Por eso nos llegan combatientes de todas estas guerras, y el problema carcelario no es otra cosa que el reflejo de esto. Este es obviamente un tema nacional, del gobierno nacional, y tenemos que hacer todo un replanteamiento, porque estamos realmente judicializando muchas personas a las que no les hemos dado una oportunidad de vida. Y les doy una cifra. En Bogotá hay 50.000 personas dedicadas al delito, pero 30.000 son menores de edad. Es decir, son muchachos que los hemos llevado de muchas formas a estas actividades. Entonces, el tema carcelario es un tema estructural, es un tema del resorte del gobierno nacional, y bueno, nosotros podemos participar, pero en una partecita nomás, pero claramente tenemos que buscar mejores condiciones para estas personas que viven de manera inhumana en estas cárceles, que no se compadecen ni con un sistema judicial ni con un sistema de rehabilitación de ningún tipo. Marlon Bernal es estudiante de la ciudad y también tiene una inquietud para usted. Yo quería preguntarle a alguno de los candidatos ahorita a la alcaldía mayor de Bogotá si piensa seguir con IPRON, ya que IPRON ha servido a muchos jóvenes de bajos recursos a alejarse de las drogas, robos y todas esas cosas. Y sería bueno, ya que Petro fue algo de lo que más apoyó, fue la educación, como se ha visto en el barrio, como en las canchas del Polideportivo de Las Cruces, que hay una cancha sintética, cosas que no se habían visto, y que uno ahora sí se siente de pronto con la educación más apoyado. Y sería bueno que siguieran con IPRON, ya que en este momento muchas de las personas que consumían vicio o hacían cosas malas o no estudiaban o simplemente hacían nada, hoy en día están haciendo algo y le sirven a la alcaldía mayor. Bueno, yo creo que el tema de la drogadicción, del alcoholismo, en general son problemas que tienen asignados unos presupuestos en el distrito, pero finalmente la gente no sale del tema de la drogadicción ni de estos hábitos. Yo creo que ahí nos falta un tema mucho más estructural, que no tienen solamente que ver con la persona que padece esta enfermedad, sino también con su familia, con todo lo que es su núcleo social y familiar. No tenemos un plan para ello realmente, como no lo tenemos para otros. Entonces creo que aquí tiene que haber una reflexión mucho más de fondo, y obviamente tienen que mantenerse y ampliarse esos presupuestos. Bueno, sigue mi pregunta.
ventas, mendicidad, inseguridad, abuso sexual a las mujeres. No le estoy hablando en general de la ciudad, le estoy hablando de Transmilenio. ¿Cómo poner orden en este sistema de transporte? Bueno, yo creo que Transmilenio no es una isla de lo que es una sociedad, y en este caso la ciudad de Bogotá. Pienso que Transmilenio nos lo tenemos que reinventar. Yo he dicho que además de construir 6 nuevas troncales, tenemos que hacer que las nuevas estaciones sean como estaciones de metro, es decir, donde tengamos vigilancia privada, donde tengamos policía, donde tengamos cámara, no solamente en las estaciones, sino también en los buses, y tenemos que hacer todo un replanteamiento, pero todo esto pasa también por un tema de cultura ciudadana, es decir, nos hemos endurecido, el ciudadano es muy egoísta, es muy insolidario, y en este escenario los bandidos, los abusadores tienen el terreno fértil. Entonces tenemos que trabajar mucho en el tema de cultura ciudadana, en el de la pedagogía, de que lo que le pasa al otro es lo que tiene que ver con nosotros también. Y bueno, aquí diría que este es uno de los temas más principales, es que nos demos cuenta que si nosotros no reaccionamos ante el delito, ante este tipo de abusos de manera diferente, todos en el fondo vamos a ser víctimas en algún momento. Doctor Bernot, a partir de este momento usted cuenta con 5 minutos para responder las inquietudes que tenga el doctor Reisbeck. Alex, tú mencionaste la inversión extranjera, inclusive para el tema de la infraestructura y lo que se necesita, lo que Bogotá necesita construir o ampliar. Y ahí mi pregunta es si tú estás a favor de un sistema digamos, donde el Estado, el distrito en este caso, asume los costos y los riesgos de nuevas obras, como en el tipo diseñar, licitar, construir, o si favoreces un sistema donde el concesionario asume costos y riesgos y después recupera su inversión. Y si crees que este sistema se puede utilizar inclusive para pavimentar las vías principales de Bogotá. Sí, yo soy muy amigo del tema de las alianzas público-privadas, que no se han podido hacer ni en Bogotá y en general en la nación. Me parece que el Estado mayormente es ineficiente, es inepto, y en el caso de Colombia es corrupto. Es decir, aquí la corrupción es una cultura. Entonces yo tengo mucha fe y mucha esperanza que son las alianzas público-privadas las que nos pueden sacar adelante en temas de servicios públicos, en temas de infraestructura. Pero estoy en desacuerdo con el capitalismo salvaje, es decir, donde el privado pone su dinero y tiene un negocio y el Estado simplemente se queda mirando, esperando a que en 20 o 30 años le devuelvan, digamos, la obra pública o el servicio público. Yo creo que por darles acceso a estos negocios, la ciudad se puede quedar con el 30% de estos negocios sin poner un peso y obviamente compartir esa riqueza porque tenemos muchas necesidades que atender. Ya, bueno, no quisiera hacer la misma pregunta que me hiciste acerca de, porque tú como yo participas en la elección para la alcaldía, en la campaña por primera vez. No, ninguno de los dos somos políticos profesionales y quisiera saber cuáles han sido tus impresiones hasta el momento. Esperemos que sea la última porque uno de los dos debería ganar, entonces no vamos a volver a participar. Para mí la campaña ha sido, como lo mencionaste, ha sido una gran oportunidad, me la ha gozado mucho, he conocido unos seres humanos espectaculares, creo que votaría por todos los candidatos menos por uno. Pienso que tú y yo hemos obligado a que ese debate, que generalmente es un debate mentiroso y un debate de cosas imposibles, se vuelva un debate real. En el caso mío, yo he insistido mucho en la corrupción en la policía y en las fuerzas militares. En el caso tuyo, has insistido en que el Estado es corrupto y debe ser más pequeño y más eficiente. Entonces, la verdad, yo me ha gustado mucho la campaña. Me he dado cuenta que las propuestas cambian a medida que pasa el tiempo y creo que no importa que gane el que gane, muchas de nuestras propuestas van a estar ahí porque las impusimos por la fuerza de los argumentos y de la modernidad. Entonces, ha sido muy enriquecedora. Ya que queda tiempo, yo voy a aprovechar estos 2 minuticos para la misma pregunta a cada uno. ¿Por quién no votaría y por qué? Yo no votaría por el alcalde Peñalosa, porque me parece que a él le falta la parte humana. Me parece que los problemas de Colombia no son simplemente problemas de cemento, de concreto, de infraestructura.
El drama nuestro es la pobreza, la desigualdad, la falta de inequidad, la concentración de la riqueza. Entre el 3 y el 5% son dueños del 95% de la riqueza y el 0.64% de la población, es decir, casi 500.000, 600.000 personas, son dueños del 70% de las mejores tierras. Ya me queda un minutico para aprovechar al doctor Bernot. ¿Usted por quién lo votaría y por qué? No, mire, es una pregunta muy difícil porque como libertario hay coincidencias con ciertos candidatos en algunos temas y con otros en otros. Entonces, por ejemplo, con Francisco Santos o Enrique Peñalosa estamos de acuerdo en que hay que fomentar, tal vez ampliar, aunque no sé si ellos dicen ampliar el modelo de colegios en concesión. Ellos no van tan lejos como los bonos escolares que proponemos, pero digamos estoy en contra de Francisco Santos en el tema de penalizar la dosis mínima, que me parece que no solucionaría el problema de las drogas. Y con alguien como Clara López podría estar más de acuerdo en temas de libertades civiles, pero económicamente y en cuanto a la educación pública estoy completamente en desacuerdo. Entonces, francamente es muy difícil responder esa pregunta y la razón que nos lanzamos es porque no nos gustaban ninguna de las opciones de los principales y por eso estamos haciendo este esfuerzo independiente. Ustedes ya han escuchado también las propuestas del doctor Reisbeck, del doctor Bernot. Tienen ahí 2 casillas pertenecientes a cada uno de ellos en nuestra página de internet www.veredicto.tv. Ahí pueden emitir su voto porque lo que nos interesa es conocer su opinión. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con las conclusiones de ambos candidatos. Regresamos a Veredicto. Después de escuchar los argumentos de ambos candidatos, tendremos la oportunidad también de conocer su conclusión. Comencemos por el doctor Reisbeck. Yo quisiera preguntarles a los bogotanos si comparado hace 4 años, 8 años, 10 años, sienten que la ciudad va mejorando, si hay mejor educación pública, si el transporte público es mejor, si es más seguro salir a las calles, sobre todo de noche, si es más fácil encontrar empleo, si es más fácil crear una empresa y crear emprendimiento. Y si la respuesta es sí, si piensan que va bien, pues yo diría que tienen una opción de muchos otros candidatos que representan el establecimiento político colombiano y que de cierta manera, ya sea desde el distrito o desde la nación, han contribuido a la situación actual de Bogotá. Entonces, eso sería una opción muy difícil para el votante. Pero si no están satisfechos con la Bogotá de hoy y si piensan que Bogotá necesita un giro y sobre todo un giro hacia el futuro, yo diría que yo soy el único candidato para ustedes, porque represento esa confianza en el siglo XXI, en la tecnología digital, como mencioné que estamos usando herramientas digitales inclusive en nuestras campañas, no estamos imprimiendo volantes, porque me parece que no es eficiente y contamina la ciudad. Entonces entregamos lápices, que es el símbolo de la campaña por la educación y también por el emprendimiento. Entonces yo invitaría a las personas que tal vez aún no nos conocen, todavía hay tiempo para ingresar a nuestra página www.reisbeckalcalde.com, Daniel Reisbeck en Facebook, @Daniel Reisbeck en Twitter, que nos conozcan y que conozcan nuestras propuestas y sobre todo si quieren votar por el siglo XXI, por las nuevas tecnologías, que nos den la oportunidad porque pensamos que Bogotá realmente tiene que cambiar y estamos convencidos de que los políticos de siempre no van a realizar esos cambios, pero nosotros sí vamos a tener la independencia y la libertad para hacerlo. Muchísimas gracias, doctor Alex Bernot. Sus conclusiones. Bueno, pues yo les diría que soy un padre de familia que piensa que no tenemos salida, que cree que la única manera es que los particulares, las personas como ustedes y como yo, nos involucremos en la política, que le arrebatemos a estos políticos que son los que han generado el caos, no como dicen desde la época de la violencia hace 50 años, sino desde siempre, hace 500 años, estamos por cuenta de las mismas élites que son los dueños de la tierra, que son los mismos gobernantes, y creemos que somos la comunidad, la ciudadanía, los indignados, toda esta gente que se ha levantado en el mundo, la que puede cambiar una ciudad y puede cambiar un país. Yo tengo formación económica, formación financiera, he participado en procesos de generación de riqueza. Sé cómo llevar a Bogotá a ser una gran capital de un boom económico y generar más igualdad, más inclusión a partir de grandes oportunidades que tenemos para Bogotá.
Bogotá es la cuarta ciudad más interesante para la inversión extranjera en América Latina y es el séptimo país más atractivo para esto. Entonces tenemos una gran oportunidad, no podemos decir las mentiras que vienen diciendo los políticos que quieren resolver todo pero no dicen con qué dinero. Entonces tenemos una oportunidad, ustedes tienen el poder y para mí el verdadero líder de una nación y de un pueblo es la gente. Muchísimas gracias. Los debatientes ya no hablarán más. Quedan solamente unos minutos para conocer su opinión. ¿Cómo puede hacerlo? Ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Ya volvemos después de esta pausa comercial para conocer su veredicto. Regresamos a Veredicto. Llegó el momento para conocer la opinión de nuestros televidentes a través de nuestra página de internet. Este es su veredicto. Este es su veredicto. Gana el doctor Daniel Reisbeck con un 70%. El doctor Alex Bernot obtuvo un 30%. A los candidatos, muchas gracias por habernos acompañado en este debate. Muchos éxitos en la jornada electoral del próximo 25 de octubre. A ustedes, nuestros televidentes, no queremos despedir estos debates que hemos tenido hasta el momento sin responder una de las inquietudes que nos han comentado a través de las redes sociales. Y es, ¿qué pasó con el candidato Enrique Peñalosa? Pues, haciendo caso a la pluralidad, tratamos de invitarlo, pero él, haciendo también uso a su derecho, decidió no participar, privando a ustedes, nuestros televidentes, de conocer sus propuestas. No siendo más, entonces damos fin a nuestros debates con los candidatos a la alcaldía de Bogotá y para el próximo lunes, 10 y 15 de la noche, retomamos el curso del habitual programa Veredicto con nuestro formato. Para todos una feliz noche y gracias por acompañarnos.